Buenas tardes. En este video les voy a dejar la explicación para el siguiente dispositivo que vamos a estar utilizando, el cual es el RFID. Les doy un poco de contexto. Es un dispositivo que es muy utilizado actualmente tanto en el sector comercial como en el sector industrial, principalmente en el tema de seguridad. En las tiendas de autoservicios lo utilizan para evitar que pues los amantes de lo ajeno se lleven las cosas. Y en el área industrial me ha tocado ver que lo utilizan mucho en la cuestión de la ubicación del stock, la ubicación del aire, en qué parte del proceso va. Aquí vamos a ver, o lo vamos a trabajar, básicamente de lectura y escritura en las particiones que corresponden a cada uno de los diferentes dispositivos. Vamos a empezar con un poco de teoría, ya que este dispositivo pues sí tiene bastante que decir. Y para eso pues les voy a dejar esta página ahí en la descripción del video, en donde aquí ya viene explicado qué es este dispositivo, cómo funciona, en dónde es utilizado actualmente. Si están enterados, las nuevas tarjetas, por ejemplo, de los bancos, ya traen sistema contactless, el cual funciona con una tecnología similar a esta. Aquí me dicen los tipos de RFID que existen. Tenemos de alta frecuencia, baja frecuencia, frecuencia ultra alta, ¿no? Y están ubicados en las siguientes bandas: LF, HF y UHF. El caso de nosotros se encuentra en la alta frecuencia o HF, ya que tenemos un dispositivo que trabaja a una frecuencia de 13.56 MHz. Y bueno, pues aquí me explican más a detalle cada uno de estos. Nos vamos a centrar en este, les decía, y se supone que tiene un alcance de 30 centímetros. ¿Ok? Se supone, ¿no? ¿Cómo es que funciona este dispositivo? Pues cuenta con dos, en este caso una tarjeta y como un llavero, que son los que contienen las direcciones y las memorias en donde vamos a estar almacenando diferentes cuestiones. El caso de nosotros tiene una memoria de 1 kilo, porque puede almacenar hasta 64 bloques. Ahorita vamos a ver qué es eso de los bloques y de los sectores. Y básicamente puede operar mediante I cuadrada C y WARP. También puede operar mediante el protocolo SPI, que es el caso que vamos a estar utilizando nosotros, ya que ya hemos utilizado dispositivos con I2C y dispositivos con WARP. Entonces, para que también le entiendan al SPI, pues este dispositivo lo vamos a utilizar mediante ese protocolo de comunicación. Ojo, el voltaje de operación es de 2.5 a 3.3. No lo debes de conectar a 5 volts. ¿Ok? Puede dañarse la tarjeta del RFID. No conectar a 5 volts en la alimentación, ¿no? Porque aquí me dice que, por ejemplo, los niveles lógicos son compatibles con 5, pero en la alimentación no. Y bueno, aquí viene una pequeña tabla de resumen con las interfaces que puede operar: SPI, cuadrada C y WARP. Puede trabajar de 2.5 a 3.3, la corriente máxima, los niveles lógicos y el alcance teórico que tiene este dispositivo. Los pines como tal, pues tiene varios compartidos, entre ellos, por ejemplo, el SDA y el SCK, que funcionan para el I2C, pero que también funcionan para el protocolo SPI, en donde el SDA se convierte en el SS y el SSK sigue siendo SSK, el MOSI para el SPI sigue siendo MOSI y el MISO para el SPI sigue siendo MISO. El resto de pines, tanto la interrupción como la tierra, como el reset, como el BCC, pues siguen siendo los mismos, si se dan cuenta. Muy bien. Y aquí me dan un pequeño
el detalle de cada uno de esos pines, que el VCC se conecta a 3.3, que el RST es para encender y apagar el módulo, ¿okay? Que el GND es la tierra, que el IRQ es el pin de interrupción, que alerta al micro cuando la etiqueta se acerca. El MISO SSL y TXT tiene 3 funciones. Cuando el SPI está habilitado, pues funciona como MISO, ¿okay? Y MOSI sería para el SPI, SSK para el SPI, SS para el SPI, SDA para la I2C y el RX para el WART. ¿Cómo lo conectaríamos? Bueno, aquí viene un ejemplo hacia el Arduino. Sabemos que no estamos utilizando el Arduino, así que vamos a saltarnos esta parte. ¿Cómo lo harían con el Arduino? Por si alguno de ustedes lo quiere intentar. ¿Qué es lo que me interesa a mí? La memoria. El caso de las tarjetas tiene diferentes sectores y diferentes bloques divididos de la siguiente manera. Cada sector tiene 4 bloques y el bloque final de ese sector corresponde a la llave de autentificación. Siempre va a ser la misma. Ahorita vamos a ver qué es esto, cómo se utiliza, qué es lo que me anuncia. Yo puedo editar entonces el 62, el 61 y el 60 del sector 15, del sector 14, 51, 57 y 56, del sector 13, 54, 53 y 52 y así sucesivamente. ¿Ok? En este caso, aquí me especifica cómo están las llaves. Tengo 2 llaves, la B y la A, la condición de acceso y la U. ¿Ok? O sea, aquí pueden leer lo que significa cada uno de sus parámetros. Aquí vamos a ver la aplicación como tal de este dispositivo. Ok, puedo cambiar las claves de la tarjeta con un lector RFID con el que estamos utilizando, el cual es el RS522, específicamente el RFID RS522. Y ahorita les voy a enseñar cuál es. Y bueno, aquí me dan un ejemplo en Arduino, cómo puedo cambiar las claves, las librerías y todo eso que trae, las diferentes funciones que trae la librería para el caso del Arduino. ¿Con qué quiero que ustedes se queden? Pues básicamente con que los bloques están divididos en sectores y cada sector tiene 4 bloques y que el bloque final de cada uno de los sectores no se puede editar, ya que es la llave de autentificación de ese bloque. Muy bien. Bueno, entonces esto sería en sí lo que corresponde al módulo que vamos a estar utilizando, el RS522. ¿Cómo lo van a conectar hacia nuestro microcontrolador? Aquí lo vemos. Tenemos el módulo, el RFID. Viéndolo de frente, van a saber que está de frente por la siguiente forma que va a tener. No sé si lo alcancen a ver aquí. Ahí está. Esa parte donde está la simbología como si fuese una antena, corresponde a la parte de enfrente, que sería esta de aquí. Incluso ahí vienen marcados los diferentes pines. Vamos a ver cómo se conecta. Miren, el primer pin dice que es, en este caso, el SDA, el cual va conectado hacia el GPIO 5. Ustedes se van a preguntar de dónde salió eso. Bueno, aquí tenemos el datasheet de el ESP32, el cual vemos que contiene 3 puertos SPI. Uno es SPI solo, el otro es HSPI, por ahí debe andar, y este es el VSPI, que sería el SPI 2. El pin 5 o el GPIO 5 se encuentra el SC0. En el siguiente, en el 18, tenemos el SLK, pulso de reloj. En el 19 tenemos el MISO, okay, maestro, entrada maestra, salida esclava. Okay. Y en el GPIO 23 tenemos la salida maestra, entrada esclava. Okay. Este protocolo de comunicación es bidireccional, pero es full duplex, significa que puede transmitir y enviar al mismo tiempo. Transmitir y recibir al mismo tiempo.
algo que no ocurría con el I2C, porque el I2C, si recuerdan, solamente había un cable de datos y por ahí mandábamos y por ahí recibíamos, haciendo la transmisión pues un poco lenta. En este caso, pues al tener un pin que va de transmitir y el otro que va de recibir y que los dos puedan operar al mismo tiempo, pues entonces vamos a tener una transmisión en teoría más rápida. Seguimos entonces. El siguiente pin que corresponde al SCK con el cable blanco iría hacia el GPIO 18. El siguiente que corresponde al pin cable verde, perdón, que sería el MOSI, iría hacia el 23 y el MISO iría hacia el 19. Ok. El resto, pues es básicamente el chip de encendido, el pin de encendido, que sería el del reset, que va en este caso por la tira café hacia el GPIO 13. Aquí puede ser cualquiera el que ustedes decidan, simple y sencillamente que tenga una salida digital. Y pues las alimentaciones, recuerden, a 3.3 volts para VCC, para GND, pues tierra. Ok, directamente. Y para el caso del address, perdón, para el caso de la interrupción del IRQ, no lo vamos a necesitar, entonces no lo vamos a conectar. Vamos a minimizar esto. Vamos a abrir aquí el código. Bueno, la cuestión de la autentificación, les decía, antes de pasar al código. La librería se va a encargar de hacer todo esto que tenemos aquí. ¿Okay? Que es el comando de autentificación, la dirección del bloque y los sectores que vamos a estar modificando. Adicionalmente, pues el número de el serial number de la tarjeta como tal. Que ahorita vamos a ver cómo obtener todos estos parámetros. Les dejé dos videos aquí en la parte superior que ya se los había mandado, los cuales pues hablan un poco de la teoría del SPI. ¿Okay? Cómo funciona a nivel lógico el SPI. Incluso hacen algunas simulaciones ahí con un detector o con un medidor de estados lógicos, pues más visual para ustedes, ahí lo pueden ver, ¿no? Y vamos a empezar ahora sí con la cuestión de la librería. También aquí, antes de que se me pase, les dejé 3 enlaces que corresponden al apartado de MicroPython para el SPI. Les dejé también el enlace hacia la librería, ¿ok? Del módulo que vamos a estar utilizando. Y el enlace hacia la página que les acabo de mostrar. La librería como tal, pues básicamente contiene un archivo importante que es en donde vamos a estar trabajando nosotros y de donde vamos a estar jalando pues las funciones que necesitemos. Aquí viene la librería ya como tal y pues todo esto trae. No nos interesa realmente lo que traiga, porque ahorita yo les voy a dar unas maneras y vamos a programar unas funciones para que ustedes también lo hagan y a su vez pues la cuestión de la obtención de datos y escritura de datos pues sea más fácil. Vamos a cerrar entonces esto y pues lo de siempre. En este caso vamos a importar el módulo Machine, específicamente las clases PIN y SPI, ya que vamos a tener que construir un objeto SPI para meterlo de argumento a la función que va a contener el módulo MRFC 522, que es el módulo RFID. Importamos también aquí el time como asterisco. Recuerden, esto nos permite escribir el sleep así sin necesidad de hacer referencia al módulo. Vamos a utilizar entonces, les decía, el V SPI, que sería el número 2. Ok. En este caso, la tasa de baudios, la polaridad y la fase, pues siempre queda igual. Iniciamos nuestro SPI para que pueda establecer la comunicación. Y vamos a generar un objeto, en este caso se llama RDR, el cual va a contener pues todo lo necesario para utilizar el módulo RFID. Lleva de argumento el objeto SPI, en donde vamos a colocar el reset. Recuerden que lo pusimos en el pin 13 y el chip select que está en el 5.
Recuerden que para el caso del SPI, las direcciones se escriben o se determinan mediante los chip select. Okay, no es como el protocolo I2C en donde escribíamos una dirección. Aquí no, aquí lleva un pin físico, un cable que va conectado al chip select. En la protoboard puse un LED para que ustedes observen la cuestión de una comparación que vamos a hacer ahorita y de cuando se detecta la tarjeta. Voy a pasarles este código tal cual. No le van a mover absolutamente nada porque ya está hecho como para que ustedes lleguen y utilicen las funciones que ya están definidas aquí. Vamos a platicarlas así de manera general, qué es lo que trae cada una de estas funciones. De antemano, algunos de estos puntos que vienen aquí salen de la propia librería, que trae dos ejemplos, uno de read y uno de write. Sin embargo, estos dos ejemplos, si los quieren ejecutar en sus equipos, recuerden que hay que cambiar aquí el 13 y el 5 y el SPI2, si no mal recuerdo, que son los parámetros que se modifican tanto para read como para el write. De hecho, aquí se los escribí, letra mayúscula, cambiar el 1 por el 2, porque aquí por default en el ejemplo viene el 1, y aquí viene el 0 en el 13 y viene el 2 en el 5. Pues habría que cambiarlos nada más. Y pues este que viene en inglés, yo aquí ya se los puse en español y le adicioné algunas cosas a la librería. O sea, ahorita van a ver las mejoras. Muy bien, empezamos con una función definida por nosotros que yo le puse leer ID. El ID, hagan de cuenta que es como el serial de la tarjeta. Entonces, me va a decir o me va a colocar cuál es ese serial de esa tarjeta. Vamos a irlo escalando al mismo tiempo que voy comentando. Entonces, vamos a ejecutar aquí. Ahí está ejecutando. Vamos a escribir el leer ID. Es la primera función. Ejecuto leer ID y me dice, coloca la tarjeta. Está esperando a que yo venga y coloque la tarjeta. Vamos a ponerle aquí la cámara para que ustedes observen qué es lo que va a suceder una vez que yo coloque la tarjeta. Subir esto. Ahí está el módulo y tiene dos tarjetas. Tiene esta que tenemos aquí en la parte de abajo, la de color azul, y tiene la tarjeta esta de color blanco. Ok, voy a poner una y luego posteriormente pondré la otra. Coloco la primera tarjeta tratando de que me detecte el código que corresponde al RFID. Muchas veces, y esto proviene de la librería, como que se cicla. No importa. Volvemos a ejecutar aquí el mismo script y volvemos a ejecutar la función. Ahí está. Vamos a ver ahora sí. Sí, ahí lo detectó, miren. Entonces, una vez que lo detecta, se detiene la ejecución de esta función. Esto con el fin pues, de que ya identifique cuál es la tarjeta. En este caso me arroja la dirección 0x en hexadecimal 32A 1271A. Vamos a ver qué me arroja con el de color azul. Vuelvo a ejecutar aquí. Igual, estas funciones están hechas para que trabajen de esa manera, pero ustedes pueden seguir leyendo, no importa. Ahorita les voy a decir cómo quitar esa restricción. Vuelvo a ejecutar el RID. Vamos a colocar de nueva cuenta el módulo y ahora me detecta otra dirección, ya que la llave de color azul pues tiene la dirección de 90FB4E, mientras que la tarjeta de color blanco lleva la dirección 32A127.1A. Okay, entonces aquí lo que hice yo fue programar un ciclo while mientras que la tarjeta sea igual a not, es decir, mientras no esté detectándome una tarjeta diferente de un valor,
va a estarse continuamente repitiendo la lectura. Me manda un mensaje que dice coloca la tarjeta, y esta parte que viene aquí es algo de lo que viene en el ejemplo de read, ok, de manera muy general. Entonces básicamente lo que hace es ir a leer o hacer una petición de lectura al RFID, al módulo, y dependiendo de los parámetros que me arroje, pues va a detener la de lectura. Entonces al final, con lo que a mí me interesa es que voy a tener el dato de la tarjeta y regreso hacia fuera de la función la variable tarjeta, que corresponde a un string, tal como este que tenemos aquí en la parte de abajo, con los valores numéricos, alfanuméricos en este caso por ser hexadecimal, que contiene esa tarjeta. Y como ya la tarjeta es diferente a none, pues me detiene la ejecución del while. Ok. Le añadí un sleep de 0.5 segundos para evitar que se me sature la cuestión de la lectura. Okay. Esto ustedes lo pueden quitar, no importa, o lo pueden colocar, ponerle un menor tiempo, con el fin de que no me coloque aquí, coloca la tarjeta, y una infinidad de coloca la tarjeta, ok. Entonces, básicamente de ahí lo hace. Ahora, vamos a utilizar, por ejemplo, la función de comparar ID. Esta lo que hace es, va a ir a leer la salida de la función leer ID, que en este caso no lo guardé en una variable, lo tendríamos que guardar en una variable. Disculpa, les decía, lo tenemos que guardar en una variable para hacer la comparativa. Entonces vamos a volver a ejecutar la función leer ID, pero lo vamos a almacenar en una variable y le vamos a poner aquí tarjeta, por ejemplo, igual a lo que me arroje la función. Entonces, coloco la tarjeta, voy a colocarla de color azul porque resulta que es con la de color azul que se almacena el código. Ahí ya me detuvo la ejecución, significa que ya tiene un valor. Vamos a ver, coloco aquí el TJ y vemos que ya efectivamente existe un valor. Ahora, cuando yo jalo la función comparar ID, que les decía, lo único que hace es comparar los strings que corresponden a un valor definido por nosotros como usuarios y el valor que me está arrojando al final de la tarjeta. Entonces, vamos a ejecutar aquí la función comparar ID, y el único valor que voy a modificar pues es el TRL, y esto va a ser igual a TJ. Entonces, si la condición se cumple, el LED va a encender, y de lo contrario pues no debería de encender. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona, porque tendríamos que ponerle un flip para que el LED permanezca un poco de tiempo encendido. Vamos a ver. Bueno, ahí se encendió el LED, ok, y quedó encendido, miren. Ahí está el LED y está encendido. Entonces, significa entonces que nuestra función está haciendo su trabajo. Vamos de nueva cuenta ahora a ejecutar la función leer ID, pero ahora voy a colocar la tarjeta de color blanco, la cual no corresponde al código que yo tengo almacenado o a la dirección, que yo tengo almacenada para ese dato. Entonces, debería de apagarse el LED una vez que yo vaya y dé a comparar. Ahí está, ya se almacenó. Vamos a ir a revisar ahora qué tengo en TJ. Recuerden que ahora debo de tener otra dirección, y efectivamente, ahora si yo vengo y doy comparar ID, ahora del LED debería de apagarse, puesto que ya no corresponde a la dirección de la llave de color azul. Sale Enter y efectivamente vemos que el LED se acaba de apagar. Entonces, la función de comparar ID está haciendo perfectamente su trabajo. Tiene dos funciones ahora sumamente complicadas. ¿Por qué?
porque esto ya trabaja o ya trata de sobre los sectores que les comentaba ahorita. Entonces, esto viene así de manera general en read y en write. Sin embargo, aquí en la función que yo les estoy programando, les tengo permitido cambiar las direcciones. Vamos a colocar aquí la dirección por default 1. Las direcciones de los sectores, y si no le escribe nada, se va a llenar automáticamente con ceros. Les recuerdo, hay que tener cuidado. Hay una parte de autentificación que no se puede editar. Recuerden que corresponde al último bloque de cada sector. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cada uno de los bloques contiene 16 bytes. Por eso es que ustedes ven el 16 en todos lados. ¿Qué es lo que hace esta función así de manera general? Bueno, empezamos con un while true para que constantemente intente escribir sobre el sector. Me dice que coloque la tarjeta para cambiar su información. Y aquí coloqué un pequeño clasificador, si lo quieren ver de esta manera. Si los datos que estoy introduciendo son de tipo string, entonces vamos a ver si miden 16 bytes. Ya que si no miden 16 bytes, yo tengo que completar ese string de tal forma que sean los 16 bytes y no haya problema al momento de querer escribir en ese sector o en ese bloque. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y para eso podemos utilizar la función bytes. ¿Okay? La función bytes. Una vez que ya esté completo el string hasta el 16. ¿Cómo vamos a completarlo en dado caso que no venga completo? Vamos a añadir los datos y los vamos a concatenar con espacios en blanco. Y la cantidad de los espacios en blanco pues van a ser los 16 menos la longitud de los datos. O sea, la longitud del string. Supongamos entonces que tengo un string de 15 bytes, me faltaría 1. Entonces tendría que añadir un espacio. Si tengo de 14, me faltarían 2, tendría que añadir 2 espacios. Y esta cuenta es lo que me va a dar. ¿Okay? 16, por ejemplo, menos los 14 que me va a dar de la longitud, serían 2 por los espacios, serían 2 espacios que se van a concatenar al final de datos. Muy bien. Sin embargo, si el dato ya viene con los 16, pues ya simplemente lo proceso como bytes y en de argumento recibe los datos y UTF-8, que es el codificador que estamos utilizando. Esto viene también en la lista de reproducción de la clase de Python. Entonces, si quieren saber más al respecto, pues pásense por esa lista de reproducción para que le entiendan un poco mejor a esto que estamos platicando aquí. Puse otra condición, un elif. En este caso, si los datos son de tipo byte array, entonces simplemente cópialos, ¿ok? Y pásalos a dat. Si los datos son, por ejemplo, un arreglo de hexadecimales, en este caso recuerden que el tamaño debe de ser 16, para el caso de números no importa, pues simple y sencillamente me faltaría hacer la conversión del arreglo de datos en hexadecimal a byte, como con el byte array. Misma historia que ahorita, hago todo esto de lectura, solicito, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué es lo que me interesa? Me detecta la tarjeta, hace el proceso de autentificación, ¿ok? Recuerden, este corresponde a la parte final de los bloques en cada uno de los sectores. Nos regresamos a la página que les comentaba. Bueno, aquí la tengo abierto. Entonces estoy para abajo y si se dan cuenta todos tienen F. 6 veces. Que corresponde a la autentificación de cada uno de los diferentes bloques. Aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, ya la parte de autentificación, pues es una función que nos va a construir esta parte de aquí, el comando de autentificación que puede ser 6061,
En este caso, si vemos, corresponde a una constante que dice authentic 1A. Entonces, si yo me voy a la librería y reviso las constantes, veo que efectivamente es 0x60, que corresponde al 60 que tenemos aquí en hexadecimal. Después coloco la dirección del bloque. Entonces, la dirección del bloque corresponde a direct, que es una de las inputs que tiene la función escribir sector. Por consiguiente, el número que yo ponga aquí es el bloque que se va a modificar. Y les vuelvo a repetir, no podemos utilizar los bloques finales de cada uno de los sectores. ¿Qué dice aquí? Pues es la autentificación, que corresponde a los siguientes 6 bytes, del 0 al 5, sector byte. ¿Okay? Y ya finalmente la tarjeta, que viene en el paquete row-uid. ¿Okay? ¿Y de dónde salió eso? Salió de la función anticore. ¿Okay? Entonces, ya todo esto lo que me permite realizar es comparar si efectivamente existe esto dentro del bloque. Y si existe, pues ya lo voy a escribir. ¿Qué es lo que voy a escribir? Pues lo que yo coloque en dat. ¿Y dat quién es? Recuerden que dat es la variable que yo voy a almacenar en ese espacio de memoria. Ejemplo. Vamos a definir unos datos. Bueno, vamos a terminar de explicar esto nada más. Entonces, tenemos aquí print, datos escritos en la tarjeta. Es un pequeño mensaje que me dice que ya fueron escritos los datos. Adicionalmente, enciendo el LED, espero 2 segundos y hago el break para que me rompa el while true que tengo en la parte superior. Sin embargo, si no ocurre que los datos se han escrito de manera satisfactoria, pues me va a dar un print, dice proceso de escritura fallido, y se va a repetir todo otra vez hasta que yo pueda guardar los datos. Si no, si falla la autentificación, me va a dar un error de autentificación. ¿Qué significa esto? Que este número no corresponde al dato que estoy intentando manipular. Y el último sería si falla el tag. Entonces vamos a ver cómo funciona esa parte. Yo aquí ya lo tengo programado, escribir sector. Defino una función, defino una variable, como string, en este caso mi nombre, José Valenzuela. Y si ustedes cuentan, vamos a colocarlo aquí. Si vemos de esta manera y colocamos el len de esta variable, vemos que tiene 15, no me completa los 16, por lo tanto tendría que añadir un espacio al final. Pero eso lo va a hacer la función, solo lo va a hacer. Vamos a escribir vamos a utilizar la función escribir sector. En el bloque 1 vamos a escribir datos str, recuerden con el espacio añadido. Vamos a ver si es cierto. Ejecuto este script y voy a colocar la tarjeta. Dice, y coloque la tarjeta para cambiar su información. Entonces yo voy a colocar la tarjeta, el LED debe encender de color azul una vez que la tarjeta haya sido modificado por valor. Coloco la tarjeta, ahí encendió el LED azul, no sé si lo alcanzaron a ver, de hecho queda encendido, y me dice, datos escritos en la tarjeta. Quiere decir que ya los datos han sido almacenados dentro de la tarjeta. En el sector 1. Ahorita vamos a ver si es cierto. Voy a apagar el LED con LED off. LED.off. Ahí está, ya apagué el LED. Ahora, vamos a ver si es cierto que fueron almacenados. Y para esto tengo una función que le puse leer sectores, el cual hace básicamente lo mismo que tenemos en todas las demás funciones. Y hacer una petición, el anticoil, tarjeta detectada, pero al final lo que me hace esta es ir imprimiendo cada uno de los diferentes sectores. En total deberíamos de tener 64, que van del 0 al 63.
y me va a estar imprimiendo los datos de cada uno de esos sectores. Es lo único que me va a hacer esta función. En dado caso que la autentificación haya fallado, pues me va a dar un error de autentificación y se va a romper el ciclo. Si ya terminé de procesar los 64 bloques, me va a romper el ciclo, y si tiene algo fallido, lo va a repetir. Vamos a ver si es cierto. Entonces, básicamente aquí ya sería leer sectores. No lleva argumento. Me dice aquí, coloco la tarjeta a leer, coloco la tarjeta blanca, y cuando me detecte los datos, ahí no sé si lo alcanzaron a ver, en este caso la moví muy rápido, me alcanzó a detectar 6 bloques, porque la moví muy rápido. Si yo lo dejo ahí cierta cantidad de tiempo, pues me va a leer todos los datos. En este caso me dice datos leídos en, y me da un tiempo ahí, me da un tiempo en segundos de cuánto tiempo, de milisegundos, perdón, de cuánto ha transcurrido entre que empezó a leer el primer dato y el final. Vamos a mejorar un poco la función. Bueno, aquí si se dan cuenta, yo ya había hecho unas pruebas y ya había almacenado algo en el 1 y en el 2. Voy a borrar lo que está en el 2 para que vean ustedes cómo funcionaría. Si le doy aquí donde dice escribir sectores y no le indico un segundo argumento, por default va a rellenarlo con 0. Eso significa entonces que si yo le doy aquí escribir sector y solamente le indico que va a ser la dirección 2, coloco la tarjeta, espero a que escriba los valores. Miren, ahí me salió proceso de escritura fallido. Entonces, les decía, ahí me dice datos escritos en la tarjeta y se detiene el código, el proceso. Entonces, yo aquí nada más, pues apago el LED. LED.off. Ahí está. Y el dato que fui a escribir, pues es un rellenar con ceros el bloque 2. Significa entonces que si yo ahora hago una lectura de los sectores, el bloque 2 debería de estar en 0. No sé si es cierto. Coloco la tarjeta. Ahí está, no importa que me haya leído 7, lo moví muy rápido. Le doy aquí y le doy en la parte superior, y efectivamente la parte que corresponde al bloque 2 ha sido completamente eliminada. Vamos a modificar otra dirección. Por ejemplo, en la 1 vamos a colocarlo en blanco también de una vez, para que me quede ya lista para en otra ocasión volverlo a utilizar. Entonces vengo para acá y en escribir sector, mando a la dirección 1, y si no le doy argumentos me los va a rellenar con ceros. Escribo ahí, coloco la tarjeta para cambiar su información, coloco la tarjeta, datos escritos en la tarjeta, se enciende el LED de color azul, lo vamos a apagar. Aquí no importa, ¿no? Lo pueden dejar prendido, pero para evitar cargas. Igual esto lo pueden hacer ya con código. Yo nada más aquí para que vayan viendo cada una de las funciones lo estoy haciendo de esta manera. Apago ahí. Me voy ahora a leer los sectores, y todos los sectores que lea ahora sí deben de ser 0. Vamos a colocar esto aquí. Voy a dejarlo ahora sí, tratando de dejarlo. Ahí está, hasta el 63, porque recuerden que va del 0 al 200. Perdón, del 0 al 63, que son los 64 bloques. Entonces me vengo y reviso, y efectivamente ya todos estos están en 0 y en 0. ¿Ok? No puedo modificar el 3. Miren, el 3 es uno de los que están bloqueados. Si me vengo al siguiente, el 7 también. Aquí había hecho una prueba en el 8, miren.
Pues también puedo borrar el 8 de una vez si yo quiero. Y tratar de evitar que modifiquemos el 7, por ejemplo, el 11, ¿okay? El 15. Realmente no son tantos, pero hay que tener cuidado al momento de estar haciendo las modificaciones. Vamos a mandar algo al 8 ahora. ¿Okay? Y aquí vamos a cambiarle, por ejemplo, a Hola Mundo. El clásico Hola Mundo al 8. Voy a ejecutar de nueva cuenta esto. Espero ahí coloque la tarjeta para cambiar su información. Coloco la tarjeta. Aquí ahí le tienen que atinar porque hay como que por dentro pueden pasarle un flash para que vean en dónde está el módulo. Entonces, datos escritos en tarjeta. ¿Qué significa? Que si yo ahora me voy a leer los sectores y me espero a leer el número 8, lo que va a ocurrir es que en el 8 ya debe de haber un Hola Mundo con los espacios correspondientes para rellenar hasta los 16 bytes. Y ahí vemos cómo está, pues ya de manera satisfactoria el código funcional. Y bueno, esto es lo que ustedes pueden hacer de pruebas. Recuerden no modificar los que están bloqueados, que es por ejemplo 47, el 43, todos esos que les estoy mencionando. El 0 incluso, miren, el 0 trae como que algo raro, no lo modifiquen. Entonces les recuerdo, cuenten nada más hasta 4, miren, 0, 1, 2, 3, porque este empieza en el 0. Entonces si contamos de 1 al 4, pues este sería el cuarto. Entonces significa entonces que no pueden modificar esa dirección. La siguiente pues debería ser el 7, la siguiente debería ser el 9 y así sucesivamente el 7, el siguiente debería ser el 11 y así sucesivamente para cada uno de los puntos. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues básicamente la tabla del 4 menos 1. Se dan cuenta, este sería el 12 menos 1. Menos 1, ¿por qué? Porque empezamos en el 0. El siguiente debería ser el 15, que sería 16 menos 1. El siguiente debería ser el 19. Lo vemos. El 23. Y así sucesivamente. 39, por ejemplo. Ok. 43, por ejemplo, sería el otro. Y así sucesivamente. Eso pues ya se los dejaría a ustedes cómo evitar que no se modifiquen esos bloques. Eso lo pueden meter aquí en un if, en escribir, y si la dirección, por ejemplo, es divisible entre 4 menos 1, o sea, la multiplican por 4 y si no hay residuo y aparte le quitan el 1, pues entonces no debería poderse modificar. Y ya pues evitarían el que un usuario que no conozca esto que estamos platicando vaya y modifique. Vamos a dejar este video hasta aquí. Con esto, pues ya sería cuestión de que ustedes, por ejemplo, en la función de comparar, pues ya metan aquí, en lugar de que prenda el LED, que a lo mejor se mueva un motor para la izquierda, para la derecha, qué sé yo, ahí ya se los dejo a ustedes. Ok, cualquier cosa, pues ahí me mandan mensaje por el grupo.